En Estados Unidos, muchos inmigrantes se encuentran a la expectativa de los cambios que podría traer el segundo gobierno del presidente electo, Donald Trump, después del anuncio de los planes de deportaciones masivas. Varias preguntas surgen sobre esta iniciativa en los hispanos, a poco tiempo de que se pueda ejecutar esta acción. Pero para analizar este tema le damos ya la bienvenida al abogado de inmigración Héctor Quiroga. Gracias por estar con nosotros, doctor. Comencemos preguntándole sobre cuáles son los documentos que debe tener cualquier persona en los Estados Unidos más allá de su estatus migratorio, residente, indocumentado, con algún visado especial o con alguna protección especial. ¿Con qué documentos debería circular una persona en los Estados Unidos en caso de ser frenado por la policía o por alguna otra autoridad? Bueno, todas las personas tienen el requerimiento de poderse identificar, entonces necesitan un ID, ya sea un pasaporte, un permiso consular o un documento de migración como tal, independientemente de qué tipo de posición migratoria tengan. ¿Y quién puede inquirir sobre la situación migratoria de una persona? ¿A quién sí hay que contestarle y a quién se le puede negar esa información? Es una muy buena pregunta, Iván. Mira, esto cambia dependiendo de qué agente lo está pidiendo, qué jurisdicción tiene. Entonces, si es un problema de tránsito, solamente te pueden pedir tu identificación y por qué estás manejando el vehículo, que el vehículo esté registrado y tenga un seguro. Sin embargo, si es alguien de migración del Departamento de Seguridad Nacional, te pueden pedir tu residencia o tu situación migratoria como tal. ¿Y qué no se debe hacer cuando alguna autoridad requiere un documento o una prueba de residencia? ¿Qué hay que evitar hacer? Mira, es muy importante solo responder la pregunta que a uno le hacen, no hacer las preguntas de decir de dónde venimos o si estamos aquí con documentos o si estamos en proceso. Simplemente, ¿cuál es tu identidad? Me llamo de esta forma, aquí está mi ID. Es todo, es lo que se debe hacer. Y dos, hay que poderle preguntar a los agentes, ¿me puedo ir? ¿Puedo irme? Porque si la respuesta es no, quiere decir que en ese momento hay un arresto. Arrest viene de la palabra parar, arrest de la palabra francés de parar. Entonces, al estar arrestada la persona en ese momento, en ese minuto, hay una protección constitucional en la cual tiene el derecho a permanecer callado, tiene el derecho a pedir un abogado y este otro de derechos constitucionales muy importantes. ¿Qué pasa con las personas solicitantes de asilo en los Estados Unidos? Que muchos están a la espera de que su situación se resuelva. Mientras tanto, ¿qué documentos deben tener? ¿Qué deben decir esas personas que no están en una situación irregular, pero tampoco su situación está resuelta? Correcto, una persona que está en un proceso, no solamente las personas de asilo, sino las personas que han sometido un proceso, están como en un limbo migratorio, digámoslo así. No están aceptados, pero tampoco están rechazados. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que tener documentos que muestren que están en proceso. Ojalá su número A, que es un número que se lo entregan en prácticamente en todas las peticiones que se hacen con USCIS o el gobierno, o dos, algún tipo de carta que diga que está en proceso. Con eso, ICE o la Policía Migratoria no los puede procesar a no ser de que estén cometiendo un nuevo delito. ¿Y qué pasa con las personas que están bajo la petición de un familiar y que también están resolviendo esa situación? ¿Qué deben tener ellos? ¿Qué recaudos tienen que tomar? Entonces, una persona que está bajo una petición familiar depende de muchas cosas. ¿Quién es el familiar? Por ejemplo, si lo está pidiendo un hermano, son casos muy demorados. Si lo está pidiendo una pareja o un padre o un hijo mayor de 21 años, al tener uno que está en proceso, que se sometió, o dos, la carta de aprobación de la I-130 muestra que están en procesos. Usualmente estos documentos le dicen al gobierno que la persona tiene al menos alguna defensa o algún pie en Estados Unidos para presentar una defensa en frente de un juez. Esto puede funcionar en algunos momentos en que lo dejen ir, en otros momentos y con lo que se viene con el nuevo presidente, es posible que empiecen ellos a retar estos documentos también. ¿Y qué pasa en las situaciones de las personas que tienen visas especiales? ¿Aplica más o menos las mismas situaciones? ¿Hay alguna particularidad que tengan que tener en cuenta ellos? Bueno, recordemos que las visas, la visa es lo que te da el derecho a entrar a Estados Unidos. El I-94 es el documento que te o estampan en el pasaporte o se puede mirar, que es el que te dice cuánto tiempo tienes permiso. Entonces, si es un estudiante, por ejemplo, de pronto es mientras está en su estudio. Si es una persona que viene a trabajar, una visa especial de trabajo, es mientras está empleado en cierta compañía. Y si es una persona que está viniendo a ajustar estatus por intermedio de un familiar, les dice más o menos
cuánto tiempo está la visa de fiancé, la I-94. Ahora, si es un turista, por ejemplo, usualmente les dan entre 90 y 180 días. Es lo que tienen que tener para demostrar que no solamente tienen un ID, sino que la estadía en su momento es una estadía correcta. ¿Qué pasa con las situaciones de la vida diaria donde puede haber preguntas? Pensando, por ejemplo, lo que sucede tanto en Texas como en Florida, que en los hospitales preguntan sobre la situación migratoria. ¿Hay que contestar? Si no se contesta, ¿se corre algún tipo de riesgo? ¿Qué pasa, por ejemplo, a la hora de ir a inscribir a los niños a la escuela también? En todas esas situaciones cotidianas, hay preguntas sobre la situación migratoria. ¿Se deben contestar? ¿No? ¿Qué se hace allí? Mira, sobre todo en el estado de Texas y en diferentes áreas es supremamente difícil la situación estatal, depende del estado. Hay estados que están requiriendo que este tipo de preguntas se hagan. Ahora, federalmente, bajo las Cortes, se ha establecido que hay ciertas preguntas que no son constitucionalmente válidas. En el caso de los niños inscribiéndose, ya sea a lo que es middle school, high school, el bachillerato, esas preguntas no las pueden hacer. Sin embargo, en ciertos estados, la ley estatal les está diciendo, ustedes tienen que preguntarlo y si no, pues no dejan inscribir a la persona. No es una situación de que realmente haya una deportación o no. Ahora, estos estados que han sido tan mezquinos con los emigrantes pueden empezar a simplemente a reportar y decir, hey, hay una persona aquí que no nos quiere dar su situación migratoria, necesitamos un traductor y ¿qué mandan? Mandan a un agente de ICE a traducir. Entonces, este tipo de cosas pueden ser molestas, difíciles, pero se pueden atacar desde un punto de vista constitucional por tener un motivo no muy propio bajo la Constitución. ¿Qué sucede con una persona que por algún motivo está detenida? ¿Cómo se ayuda a esa persona pensando, por ejemplo, en su familia, en sus amigos que pueden estar en una condición irregular o pueden no tener todos sus papeles completos? ¿Cómo se ayuda a la persona que ya está detenida desde afuera? ¿Quiénes pueden ayudarlo? ¿Quiénes no? ¿Cómo se hace toda esa ayuda? Entonces, bueno, el primer consejo que le puedo dar a una persona que esté detenida como tal es responder las preguntas que les hacen nada más. Y dos, si les preguntan que tienen miedo de regresar a su país, si es así, tienen que decir que sí, porque muchos les preguntan muy facilito y pasa algo si regresas. No, entonces, ¿qué pasa? Pierden su defensa de asilo o de Convention Against Torture o cualquier tipo de cosa porque ya dicen que, pues, que no tienen miedo. Ahora, la persona que está por fuera, usualmente ellos van a necesitar, y es posible que califiquen para una fianza, entonces necesitan una persona que pueda proceder la fianza, que tenga impuestos, eso tiene que ser una persona que tenga ya una residencia, o sea, ciudadano, que pueda al menos ir a pagar una fianza para sacar a la persona. Es importante que empiecen a mirar impuestos y ese tipo de situaciones, es lo primero. Y lo segundo, ser muy pendientes de identificar en dónde está la persona, en dónde la detuvieron, y más o menos a qué centro de detención la llevaron para que un abogado pueda empezar el proceso de intentar sacar a la persona antes de que sea procesada para deportación. Hablando justamente de las detenciones, quería preguntarle qué sucede cuando una persona es detenida y es trasladada, por ejemplo, de un estado a otro. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones? ¿Se puede recurrir a las embajadas, a los consulados de los países de origen? ¿Es una medida que sirve, no? Mira, usualmente es una de las preguntas que les hacen cuando son detenidos. ¿Usted quiere que nosotros le contactemos a la embajada de su país? ¿Y qué pasa? Ellos mandan una notificación a la embajada, o sea, pero realmente, ¿qué hace el país? Es muy poco, o se ve muy poco en inmigración que alguna nación venga a intervenir por una persona cuando está bajo este tipo de proceso. Usualmente ellos simplemente son notificados, pero ellos pueden preguntar, tienen el derecho a preguntar y pueden solicitar que la embajada de su país sea informada. Por último, doctor, le pido un par de recomendaciones para los distintos casos que estamos analizando. ¿Qué le podemos recomendar a una persona que no tiene documentos en los Estados Unidos y es arrestada? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que proceder? Bueno, primeramente es importante que tengan un abogado, que sepan quién los va a proteger, que al menos tengan un abogado, tengan alguna oficina que los pueda estar guiando de antemano. Dos, que tengan su récord. Es supremamente importante que ellos estén pidiendo sus récords, porque si no tienen su récord, el día de mañana algo pasa y es muy difícil para un abogado meterse a buscar récords mientras los está defendiendo. Entonces, tener el récord es importante. Ahora, si ya hay una detención, muy importante, solamente responder las preguntas exclusivamente que les hacen y no dar un voluntariado de la historia de entradas y salidas. Mire, estoy aquí, usted puede darme cargos
notice intent to appear, yo le explicaré al juez. Y es todo, porque entre más hablamos con la policía, más se pone el testimonio y se vuelve mucho más difícil enfrente de un juez. Y obviamente contactar a un abogado tan pronto haya algún tipo de detención o algún tipo de cosa sospechosa con emigración. ¿Qué pasa con una persona que está en proceso de regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos? Si esa persona es detenida, ¿qué debe hacer? Si una persona es detenida, está siendo regularizada y es detenida por inmigración, si tiene sus documentos, su tarjeta A, su permiso de trabajo, lo puede mostrar. Está precisamente en un proceso y típicamente inmigración no va a procesar a una persona que tiene una defensa, que va a llegar frente a un juez. Ahora, los pueden procesar si están cometiendo un crimen o de pronto hay alguna orden de deportación pendiente, que usualmente no es el caso. Entonces, usualmente los agentes pueden mirar no solamente el nombre y el apellido de la persona, sino el número A, el Alien Registration Number, el número A, y con este número ellos pueden demostrar que hay un archivo legítimamente abierto y que está siendo procesado, y usualmente no los procesan por tener estos documentos. Por último, te pregunto por las personas que tienen una residencia legal. ¿Qué pasa si esas personas son detenidas y por qué motivos esas personas podrían llegar a perder su condición de residentes legales en los Estados Unidos? Bueno, ¿qué pasa? Una persona que es residente, todas las personas que son residentes pueden perder su residencia. No es la posición más segura, la ciudadanía es la posición más segura y hay procesos de desnaturalización también, mucho más difíciles. Pero digamos que una persona que es residente, si comete un crimen serio, que puede ser agravado, le pueden quitar su residencia. Dos personas pueden abandonar sus residencias si se van de Estados Unidos y se quedan por un tiempo extendido en el cual el gobierno pueda pensar que abandonó su residencia. Yo ya no resido acá, resido en México. ¿Qué pasa? Abandonó su residencia y la tendría que volver a adquirir. Entonces, usualmente son problemas de crimen o problemas de salidas, de estar por fuera del país. Son las dos cosas. Ahora, si una persona que está ya residente llega a ser detenida, esta persona debe tener su tarjeta verde, su green card, demostrando su residencia en todo momento o al menos en algún documento que avale por esto. Sin embargo, la ley federal dice que tienen que tener su tarjeta con ellos siempre. Una persona que se hace ciudadana, como yo, que me naturalicé como ciudadano, debe de todas formas pedir una tarjeta de pasaporte. Estas tarjetas de pasaporte no las entregan. Cuando uno se naturaliza, le entregan a uno una hoja de papel de 8 por 10 pulgadas, normal, un certificado, pero nadie carga el certificado consigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una tarjeta especial que se puede pedir y al procesar esta tarjeta la pueden tener en la billetera o en su cartera y pueden demostrar su ciudadanía. Héctor, gracias por haber estado con nosotros. Era el abogado de inmigración Héctor Quiroga, que ha estado con nosotros aquí.